Bienvenidos hermanos a este momento de Conversando en la Fe. Hoy tenemos una transmisión especial. No estamos transmitiendo en vivo, sino que estamos grabando y pues estamos de lujo porque la Comisión de la Pastoral Familiar de la Cuarta Zona de Pastoral está con nosotros. Está coordinada por Leti y Alejandro. Hagan así para que las veamos. Y pues muchas gracias, Victoriano, ¿cómo estás? El padre Jaime se Muy va a bien, muy conectar contento. después o no se va a conectar, O quién sabe. tenía algo que hacer, pero bueno, nosotros vamos a estar aquí reflexionando en la familia. Es el mes de la familia y entonces pues Leti, Edgar, Moni y los que estén aquí con nosotros, bienvenidos a este segmento de Conversando en la Fe de Tierra Buena para del Día del Señor. Entonces, pues, ¿qué nos cuentan? ¿Cómo quieren empezar? Pues primero agradeciéndoles el que nos den este espacio, que sabemos que ya llegó para quedarse, empezar a trabajar de esta manera. Entonces agradeciendo mucho el espacio y pues que nos mueve la intención de llegar a más familias y de acompañarnos en este camino pues que estamos pasando y viviendo todos. Y la intención era, cuando planeábamos cómo participábamos, pues hablar de algún tema que pudiera proyectar nuestro gusto por acompañar a otras familias. Y entonces, pues platicando entre todos, decidimos que lo mejor era hablar justamente de lo que está pasándonos a las familias en estos días al interior de la casa, ¿no? Y no esforzarnos en algo más estructurado, sino simplemente hablar desde nuestras experiencias. Y pues decidimos hablar del mundo de las emociones, padre. Perfecto, perfecto. Adelante. Pues justo como lo comentaba Leti, el confinamiento ahorita nos está llevando a varios estados de ánimo. No sé, es extraña esta situación para todos. Obviamente es nueva y extraña para todos, ¿no? Estamos convencidos que si hay algunos hábitos adquiridos, como que nos dicen hacer ejercicio, alimentarse adecuadamente, etcétera, etcétera, pero no nos dicen dónde quedan las emociones. Eso es lo que realmente, ahorita a eso queremos llegar, que si pueden ser perjudiciales o eso, ¿no? El camino es sin duda, pues aceptarlas antes de combatirlas. Pues hay que conocerlas, ¿no? Hay que conocer esas emociones para poder saber cómo compartir, ¿no? Pues sabemos, digamos, los que tienen hijos adolescentes, pues que de repente, de por sí la adolescencia es una edad difícil, y con los confinamientos que estamos viviendo, pues se resalta, ¿no? Al igual que el marido, que pues ahorita hay muchos casos de trabajo que se han perdido, o comercios o cosas de ese tipo. Pues el marido llega medio estresado también, ¿no? A la casa y con todo esto. Entonces hay que buscar la forma, ¿no? De ver esta situación, ¿no? La cultura la cultura de bienestar, como nos dicen en la televisión sobre todo, es pues que tienes que hacer esto para estar bien. O sea, mucho bombardeo por esa cultura del bienestar, ¿no? Pero que ha provocado una gran parte de la sociedad la neurosis de evitar, pues como que el dolor a toda costa. O sea, tú estás bien, intenta estar bien, pero a toda costa como que evita, ¿no?, lo demás. Y pues no creo que sea tan buen resultado, ¿no? No se trata tan solo de que no queramos sufrir, no queremos hacer nada que nos cueste esfuerzo. Entonces, estos sacrificios, renuncias, nos han vendido una idea de libertad que sostiene que elegir algo nos limita, porque nos hace renunciar pues a lo demás, ¿no? O sea, tú estás bien y olvídate de lo demás. Entonces, en el mundo de las emociones, el costo de evitar sentir dolor o renunciar a cosas es muy alto, y muy poca gente habla de ellos, de ese costo que realmente tiene evitar estas emociones, ¿no? Esta idea de buscar sentirnos bien está como muy impregnada de todas las áreas en nuestra vida. La publicidad nos habla de emprender pues idiomas, esto me recuerda mucho a los comerciales de CB Directo, ¿no? Habla inglés en una semana,
pierde peso en un día, cosas de ese tipo que nos venden mucho, ¿no? Nos desayunamos con tazas que están repletas de mensajes positivos y muchas veces el contenido está vacío, o sea, no hay nada de contenido, ¿no? Entonces buscamos hacerlo todo cada día más rápido y pues más cómodo, como lo había comentado. Entonces, ahí es donde se oculta un mensaje, te tienes que sentir bien, sí. Ya. Entonces, este tipo de cuestiones son las que nos están como ¿no? Puede que Enrique, sin darnos cuenta, cuando lo estamos pasando mal, pues como que nos echamos la culpa, ¿no? De nos hicimos mal, no estamos echándonos la culpa. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿No? Y caigas y caemos en un, pues en un mal sentir, ¿no? O sea, en algo que son vacíos de nuestra persona, pues, ¿no? Pues si quieres, No, Alex, vamos al tema, ¿no? Vamos al tema. ¿Quién va a explicar el tema? ¿Qué tal, padre? Yo voy a explicar. Nos va a ayudar en esta manera de entender que para gestionar las emociones justamente hay que conocerlas, porque solamente nos dicen adelante, pero no cómo. Entonces hay que entender qué nos está pasando con esa parte. Muy bien, muy bien. Exacto. Exacto, Leti, gracias, padre. De hecho, vamos a entrar en un terreno ahí de las neurociencias y ver cómo gestionamos nuestras emociones. De hecho, por ahí quisiera compartir, padre, si es posible, no sé si me pueda dar permisos para compartir una presentación. Déjeme. Sí, ya lo estoy haciendo. Ajá, ya tengo permiso. Un segundo. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema, como bien nos daba tanto Alejandro y Leti, pues todo el contexto anterior nos es muy familiar. Y la pregunta de hoy es, ¿por qué muchas veces nos vemos atrapados en situaciones que no nos generan bienestar y paz interior? No podemos disfrutar de lo que estamos haciendo porque simplemente no somos conscientes y todos los días funcionamos en el automático. Para esto es importante conocer un poco más de nuestra naturaleza humana, ¿no? En los últimos años han habido algunos estudios en neurociencias, el bienestar y las emociones. ¿Qué nos dice esto? Que en la medida de que nos conocemos mejor, muchos podemos elegir cómo responder ante estas situaciones que son muy humanas, ¿no? Y ante estas y otras situaciones diversas, esto nos permite ser resilientes, desarrollar nuestro potencial, activar la conciencia plena y al final de todo esto, pues ser felices. Es lo que nos ayudan estos estudios, ¿no? Esto tiene que ver con estos tres sistemas que más adelante voy a explicar de una manera muy clara y muy breve. Nuestros tres sistemas neurológicos son los que regulan nuestras emociones y es importante conocerlos para saber cómo nos impactan en nuestro día a día, en la vida cotidiana, lidiando ahorita con esta pandemia. Ahí se regulan estos tres sistemas neurológicos que todos tenemos. Imaginemos, es muy simple explicar esto. Imaginemos que tenemos 3 latas de pintura, cada una de ellas de un color, el rojo, el azul y el verde. ¿Qué representa el rojo? El rojo representa nuestro sistema de amenazas y defensas. Esto se le conoce como nuestro cerebro reptiliano, ¿sí? Esta parte del cerebro se enfoca en la seguridad, la lucha. Puedes sentir, incluso cuando esta parte del cerebro se activa, te puedes sentir seguro, ansioso, con miedo, enfadado, aislado, desbordado y por supuesto amenazado. En esta parte del cerebro se secretan ciertas hormonas. Por ejemplo, en este caso, en este sistema es la adrenalina, que aumenta los suministros de energía, y el cortisol, que es la respuesta al estrés. Lo ideal sería tener menos cortisol, pero realmente vivimos en un día que se genera tanto estrés en la vida cotidiana que es difícil tener controlada esa hormona del estrés, pero lo ideal es que la tengamos. Incluso también se llegan a activar las glándulas suprarrenales y literalmente, ¿cuál es esto? Se activan por el instinto de supervivencia que todos tenemos, nos hacen estar más alerta. Y también en esta parte de este sistema es donde se generan el 70% de los pensamientos negativos, ¿no? Esta es la parte, digamos, si lo ponemos así en esta pintura. ¿Qué pasa con el azul?
Este sistema azul tiene que ver con el incentivo, la búsqueda de aprender, crecer, lo nuevo, más conectado con el futuro. Esto se enfoca en la acción, en las metas, superar algunos desafíos, en competir, en el éxito. Realmente, cuando tú tienes este sistema un poco más desarrollado, te sientes alerta, energetizado, estimulado y por ende motivado. ¿Qué hormonas se generan aquí o se secretan aquí? Es la dopamina. Esta hormona es la que regula el sueño, la memoria, los estados de ánimo, promueven la atención y el aprendizaje. Y finalmente, el último sistema es el verde, que tiene que ver con la calma, con la satisfacción, con la conciencia del presente o la conciencia plena. Se enfoca en el autocuidado, en la empatía, la calidez y la amabilidad. Prácticamente el sentimiento que nos da es estar estables, sentir seguridad, estar conectados, estar satisfechos, tener calma, estar confiados, tener este ánimo de cooperar con los demás. Hay dos hormonas que se secretan aquí, realmente es la oxitocina, que activa el control de las emociones, tiene que ver también con la capacidad de aprendizaje, y las famosas endorfinas, que son las hormonas que alivian el dolor y que también nos generan emociones muy, muy placenteras, como por ejemplo comernos un chocolate. Todos los seres humanos tenemos esos tres sistemas. Sin embargo, tenemos mucho más desarrollado el rojo y el azul que el verde. Por eso aquí en esta queremos compartir en esta sesión, pues, qué podemos hacer para aumentar digamos, este sistema o esta lata de pintura verde y no tener tanta azul y roja, por así ejemplificar. ¿Okay? Pues bueno, lo siguiente es describir, entender primero qué es una emoción. Bueno, realmente una emoción es una respuesta a alguna sensación agradable o desagradable. Incluso es un impulso. Psicológicamente se le define como un impulso. Difieren de la intensidad y la duración. Incluso las emociones son más intensas o pueden ser más intensas que un sentimiento y se dan de una forma inconsciente. Estas se generan en nuestro inconsciente. Las emociones más comunes, aquí hay algunas, son la alegría, la sorpresa, el miedo, la tristeza, el enojo, la satisfacción, la gratitud y la apreciación. Es importante entender qué es un sentimiento, es importante entenderlo. Y también vamos a entender qué es un sentimiento, o sea, una emoción y un sentimiento. Los sentimientos se dan después de las emociones. No hay sentimientos sin emoción. Algunos ejemplos de sentimiento es amor, los celos, el sufrimiento, la felicidad, la soledad, la intolerancia, la generosidad, la ternura y la empatía. Hay muchas más emociones y muchos sentimientos. Podemos enlistar varios, pero aquí puse los más, digamos, significativos, incluso algunas emociones y sentimientos positivos y negativos. Es importante. Ahora, ¿qué pasa con nuestras emociones? Las emociones no son ni positivas ni negativas, ni malas ni buenas. Al final del día las emociones son necesarias, son parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Realmente aparecen, las sientes, quizá las cuestiones y a veces las dejas ir o te permites sentirlas o a veces no. Las emociones son correctas o políticamente correctas, ¿no? Nos brindan información de nosotros y de nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, la emoción de la tristeza nos ayuda a sobrellevar las pérdidas. Por ejemplo, la emoción del enojo nos ayuda a poner límites. La emoción de la alegría nos ayuda a celebrar la vida, ¿no? Lo que podemos hacer es gestionarlas de una manera más inteligente, sobre todo en estos momentos que estamos en familia, pues atravesando por una situación atípica de pandemia, donde la convivencia diaria con mi familia, con el otro, con mi prójimo, con mi vecino, se puede volver incluso intolerable e inmanejable, ¿no? Necesitamos empáticos, detenernos un momento para reflexionar y pensar cómo se está sintiendo el otro. Quizá yo hago a veces una pregunta. ¿Le han preguntado al otro, al prójimo, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, al vecino, cómo está? ¿Cómo está gestionando sus emociones y sentimientos? ¿Cuáles son sus sentimientos? A veces solamente juzgamos y no nos ponemos a pensar por qué reacciona de esta manera, ¿no? ¿Por qué está siendo tan reactivo? ¿Por qué enoja? ¿No?
yo a veces también les hago les pregunto, ¿no? Este tema es más de reflexión. ¿Han buscado momentos de bienestar donde participe toda la familia? ¿O únicamente busco mi momento de bienestar donde yo veo una película y no quiero que nadie me moleste? O no sé, o simplemente la decisión de la agenda de qué se va a hacer de comer ese día. Muchos podemos estar de acuerdo y no estar de acuerdo, y a veces se pueden herir muchas susceptibilidades de toda la familia. Como estos ejemplos puedo dar muchos, ¿no? Y seguramente lo estamos viviendo en la familia. Ser emocionalmente inteligente significa ser flexibles con tus pensamientos, con las emociones, y lo cual esto nos va a permitir una sensación de bienestar, ¿sí? Y podrás relacionarte mucho mejor con tu prójimo, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con la persona con la que estés conviviendo en esta pandemia, ¿no? La gestión incorrecta de las emociones te puede llevar realmente a situaciones insostenibles que vamos a ver más adelante. En esta pandemia, pues la recomendación es para generar situaciones de bienestar, pues seamos empáticos, escuchemos, ¿no? Busquemos actividades que realmente involucren a toda la familia y generen bienestar. Tengamos una agenda familiar con todas las recomendaciones, decir, ok, ahora tú haces esto y yo hago el otro, y cambiemos roles. Eso ayuda mucho a bajar el estrés y la situación que tenemos de miedo, de enfado, de enojo, y como lo decía Alex, en los adolescentes, que por ahí escuchaba este fin de semana escuché un estudio que se prevé que en el mes de junio y julio va a haber un incremento de suicidios en los adolescentes, ¿no? Esto es muy terrible porque eventualmente no encuentran ese sentido de la vida, y menos en esta pandemia, ¿no? Aquí, pues obviamente siempre la recomendación es abraza a tu familia y dile lo mucho que los amas. Pues realmente estos son algunas pinceladas de cómo funcionan nuestros 3 sistemas para que nos conozcamos mejor y tengamos un buen manejo y gestión de nuestras emociones, de nosotros mismos, nuestro autocontrol, y también podamos permitirle al otro que exprese sus emociones, porque las emociones, insisto, son correctas, no son buenas ni son malas, simplemente están ahí y hay que dejarlas salir. Y obviamente una gestión no correcta de las emociones, pues nos puede llevar a situaciones muy complicadas, y Edgar nos va a compartir un poco más a detalle de esta situación. Gracias, Moni. ¿Continúo? No sé si Sí, adelante, por favor. algún comentario hasta ahorita de lo que Moni nos explicó, nos dijo sobre esto de las emociones. La idea básicamente es, después de esta explicación que Mónica nos acaba de presentar, de transmitir, es ubicar en la familia cómo todo esto nos está afectando, no podríamos decir que actualmente, porque esto ya viene de tiempo atrás, pero hoy puede ser más visible debido a este encierro, a esta pandemia hoy, donde las parejas estamos a veces conviviendo más de lo que estábamos acostumbrados, cuando antes desde muy temprano podíamos cada quien salir de casa, porque pues ya la mayoría de los matrimonios, ambos cónyuges trabajan o trabajamos, y entonces pues ya nada más llegar a convivir un pequeño espacio ya muy tarde, igual con los hijos, igual entre cónyuges. Entonces, pero hoy por hoy, en donde hemos tenido que estar obligados a convivir de alguna fuerza, de alguna manera, con un tiempo más largo a través del día, pues se van acentuando todas estas emociones, se van acentuando las emociones entre cónyuges, entre padres e hijos, o con quien viva uno, ¿no? Con hermanos, con algún otro familiar, inclusive hasta con los amigos, ¿no? Ya se van dando cuenta los famosos roommates que no es tan fácil convivir todo el día con su compañero, ¿no? Porque no es lo mismo, como igual que un matrimonio, que convivir un rato, que estar todo el día ahí ocupando un pequeño, o aunque sea muy grande el espacio, pero al final de cuentas es un espacio donde estás conviviendo muy de cerca con la otra persona.
Y lo que mencionaba Moni decía cómo, al final decía cómo esto nos puede traer, aunque las emociones no se catalogan en buenas o malas, nos pueden ocasionar hay emociones cuando no las sabemos gestionar que nos desadaptan de nuestro medio, o hay emociones que sabiéndolas gestionar nos hacen más adaptativos precisamente con la sociedad. Les quiero también hacer les voy a mostrar una pequeña presentación para no olvidar los puntos que creo que son importantes mencionar. Permítanme. ¿Ya ven ahí mi pantalla? ¿Ya, verdad? Perfecto, ya, gracias. En este caso, primero, antes de poder iniciar con todo esto, es decir, ¿qué hago con lo que siento? O sea, lo que yo siento, en el momento que lo siento, ¿qué es lo que hago? ¿Me lo guardo? ¿Lo declaro? ¿Se lo traslado a otros? ¿No? Yo en esta experiencia de mis propias emociones me he ido dando cuenta a través del tiempo que en mi caso yo era muy propenso a trasladárselo a los otros, ¿no? Es que yo llegué bien a mi casa y tú me hiciste enojar, ¿no? Se lo podía hacer lo mismo a mi esposa que a alguna de mis hijas, ¿no? Entonces, como que esto es trasladarle tu emoción al otro. No es tanto echarle la culpa, sino que tú me hiciste enojar, yo venía bien, pero quien me hizo enojar fue, o en el trabajo, ¿no? Yo venía bien, pero mi jefe, mi compañero me hicieron enojar, o con la noticia que me dieron me hicieron preocuparme, no sé, lo que sea. Entonces, es muy importante decir, ¿qué hago con lo que yo siento? Me lo puedo guardar, lo puedo exclamar, se lo traslado a otro, ¿qué hago, no? ¿Para qué? Porque al final de cuentas, el sentir es inevitable. No hay un ser humano que no sienta, digo, salvo aquellos que por aquí en la parte de nuestro cerebro, pues, por algún tipo de accidente u operación, le quitan esta parte de pues no total de los sentimientos, pero sí de algunas cosas. Hay un compañero de una persona muy cercana que sufrió una operación ahí en el cerebro y me contaba esta persona que ya no sentía pena y lo mismo podía hacer algo que en el caso de los hombres, que a un hombre le cause un poco de pudor o de vergüenza, él lo podía hacer delante de todos, porque ya no tenía este sentimiento de esconderse, de ver una revista de adultos delante de todos, sin importarle que lo estuvieran viendo, quien lo estuviera viendo, ¿no? Entonces, pero fuera de eso, todos tenemos sentimientos, o sea, sentir es inevitable. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer con estos sentimientos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo creo que ahí radica verdaderamente el primer paso a todo esto. Porque a final de cuentas, nosotros hay tres aspectos. Soy lo que hago, soy lo que pienso y soy lo que siento. Eso hace mi ser, ¿no? Cuando yo le doy más peso a uno o creo no darle, o trato de no darle peso a otro, aún así me genera una parte, digamos, desadaptativa, primero para mi propio ser y luego hacia los demás, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto, que yo soy lo que hago, lo que pienso y lo que siento. Entonces, lo primero que se nos recomienda siempre es aceptar mis emociones, ponerles un nombre, ¿sí? Decirlo totalmente estoy enojado, estoy triste, estoy preocupado o preocupada, ¿sí? Estoy alegre, también se vale sobre todo expresar la alegría, ¿no? Pero ponerle nombre, identificarlo en mi persona, porque descubrir dónde siento la emoción, ¿no? ¿Dónde siento la emoción? Sí, ya sabemos que estar enamorado, la mayoría de nosotros siente mariposas en el estómago, pero cuando estás enojado, cuando estás triste, ¿dónde lo sientes? Es importante identificar en qué parte de nuestro cuerpo podemos ir sintiendo esto, porque ahí podemos saber cómo nos está afectando. Creo que de muchos he sabido que a veces el guardarse un enojo o guardarse una preocupación, pues se vuelve algo somático en nuestro cuerpo, ¿no? Y se le pueden desprender infinidad
de enfermedades o de malestares ahí mismo. Después de aceptar mis emociones y descubrir dónde las siento, con esto podemos ver cuáles son las que mi forma de reaccionar me hacen, podríamos manejarlas como adaptativas y desadaptativas, ¿no? ¿Cómo yo a través de dándoles una buena gestión, me puedo hacer más fácil mi vida hacia con los demás, mi relación con los demás? Volvemos a lo mismo, ahorita nos estamos enfocando mucho en la relación de familia, en este encierro en el que nos vemos ahorita, la mayoría de nosotros incluidos, ¿no? ¿Cómo el poder manejar o gestionar mis emociones me ayuda a poder llevar mejor esto? Llevándome mejor con mi hija, llevándome mejor con mi esposa, con mi hijo, ¿no? Yo tengo 2 hijas, la más pequeña es soltera y que vive con nosotros, y yo creo que hoy este tiempo ha sido una forma de involucrarnos más, ¿no? Hasta de jugar. Ella ya tiene 19 años, ¿no? Y de repente jugando me agarra de costal de box, ¿no? Entonces ahí tengo que estarle diciendo, uy, si duele, no duele, o sea, todas esas cuestiones que quizá anteriormente yo lo hacía menos o lo permitía yo menos, precisamente por esta cuestión del no tengo tiempo, del vengo enojado, de tengo cosas que hacer, y no eran más que, o no es más que las emociones o preocupaciones que trae uno del exterior y las quiere uno descargar precisamente aquí en la casa. Y en este medio de vivir en la casa ahorita casi las 24 horas del día, pues no, eso no se puede evitar. Sigo teniendo la cuestión de las problemáticas en el trabajo, hoy se han acentuado más, inclusive los horarios en mi caso, de trabajo se han acentuado más, entonces la relación familiar también sufre un cambio, ¿no? Pero cuando no se gestionan, entonces ahí es donde la parte desadaptativa con mis seres más cercanos, ¿no? Es importante identificarlas así. Vuelvo a repetir, no hay emociones, como ya lo dijo Mónica, buenas o malas, pero sí la gestión de las mismas nos pueden ocasionar esta desadaptación. Bien, ¿cómo reacciono? Más bien, cuando yo me enfrento a esta emoción, ¿qué hago? ¿Reacciono o respondo? Porque son 2 cosas muy distintas, ¿no? El reaccionar es el automático, ¿sí? Es cuando yo me siento, llega una emoción a mí, y yo, sin pensar, reacciono como tal, ¿no? Me dejo llevar precisamente por esta acción automática que siempre hago, ¿no? Si a mi hija le pedí que lavara los trastes y no lo hizo, grito. Es un ejemplo, ¿no? O si mi esposa me dice, oye, se me olvidó hacer esto, ven, te toca ir a apagar la luz, me enojo, ¿no? Es esa reacción que es tan automática. Esa es reaccionar. No sé si recuerdan, hay que tener un poquito de edad, para los que están más o menos de mi edad, que hace tiempo había un anuncio que decía, cuando cuenta 10 segundos, ¿no? Y salía el papá queriéndole pegar al hijo y decía, cuenta hasta 10, ¿no? Y hasta ahí lo pasaban y hasta, creo, le ponían colorcito y se le iba bajando el color al papá para reaccionar. ¿Por qué? Porque precisamente el tomarse uno un tiempo nos ayuda a no reaccionar, sino a responder. La respuesta, una respuesta que se genera cuando estamos empezando a precisamente gestionar bien las emociones. Entonces, nuestras reacciones van siendo las menos y nuestras respuestas van siendo las más, ¿no? Entonces, sería conveniente preguntarnos a estas alturas, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hago yo? ¿Reacciono o respondo, no? Digamos que todo esto sería como la parte de descubrir cómo nos puede desadaptar la mala gestión de nuestras emociones, o cómo nos ha desadaptado esta mala gestión de nuestras emociones. ¿Qué puede ocasionar precisamente que vayamos mejorando en esta gestión de nuestras emociones? Aquí hay un punto muy importante. No podemos esperar
por decirlo así, a que nosotros aprendamos a gestionar las emociones como para irlo haciendo, como para irlo practicando. No hay una forma que digas, que alguien nos diga, ya estás preparado para manejar nuestras emociones. Todos los días tenemos que ir intentándolo y tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Y todos los días a lo mejor vamos, por decirlo así, perfeccionando la forma, por el método que hayamos elegido, que hayamos descubierto, ¿no? Que podrían ser distintos. Pero, ¿a qué nos ayuda precisamente? Hay algo que la psicología positiva maneja que le llama la mirada apreciativa. La mirada apreciativa toma mucho de referencia, sobre todo una persona que Alex, no recuerdo ahorita el apellido, Riviora, creo, un español, el escritor y divulgador, y tiene esta frase que dice, si tratas a un ser humano como es, seguirá siendo lo que es, pero si lo tratas como puede llegar a ser, se convertirá en lo que está destinado a ser, o en lo que está llamado a ser. De ahí se desprende este concepto de la psicología positiva, de la mirada apreciativa, ¿no? Pero la mirada no solamente como un sentimiento, sino como la gestión de los sentimientos que nos da una postura delante de la vida. Esta postura que nos invita precisamente como seres pensantes a querer primero el bienestar de nosotros, de uno mismo, y buscar el bienestar de uno mismo, pero a su vez también que este bienestar que uno va sintiendo pueda transmitirlo a los más cercanos. ¿Sí? Ese es como el objetivo de esta mirada apreciativa, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros, primero, cómo me veo a mí mismo? Sí, me veo un ser limitado, a veces con una mala gestión de mis emociones, pero también como un ser humano que puede ir aprendiendo, que no está condenado o marcado precisamente por el mal manejo de sus emociones, sino que puedo yo ir aprendiendo a gestionarlas poco a poco. Primero, si yo tengo esa mirada apreciativa conmigo, podría ser capaz yo de tener esa misma mirada apreciativa hacia con los demás. Y esto es la parte esperanzadora de poder encontrar, de poder interesarnos en poder manejar gestionar nuestras emociones, que nos lleven precisamente a una relación con los nuestros mucho más productiva. Y por producción no me refiero a la cuestión solamente económica, sino de relación social, de entendimiento, de estar con tiempos y espacios de más tranquilidad, de más aprovechamiento. Esto no quiere decir que no va a haber días en que yo no me enoje. Digo, podrá ser que me pueda volver a enojar, pero el intervalo, los intervalos irán haciendo cada vez más y más grandes, y yo voy a seguir, y cada uno de nosotros va a seguir teniendo la oportunidad de ir y mejorando esto. Esto es como lo que hemos descubierto, toda esta parte de las emociones dentro de la familia. Esta de la mirada apreciativa a mí me impactó mucho, se los comento muy rápido, porque la persona esta cuenta una historia verdadera de un japonés, no sé si han oído de Hikari Oe. Hikari Oe es compositor de música clásica, pero él nació, su papá, Katsuburo creo se llama, premio Nobel de literatura. Cuando él iba a nacer, les notificaron que venía con el cerebro mal, ¿no? Hidrocefalia, creo se llama la enfermedad esta. Tuvieron que operarlo cuando nació porque la mamá no quiso tenerlo aún así. Al operarlo, pues quedó con daños irreversibles, no hablaba, con una
capacidad visual muy corta, una serie de complicaciones que tuvo, ¿no? Pero se dieron cuenta de algo, se dieron cuenta de que al niño le gustaba mucho el cantar de las aves, así es que la mamá le compró un disco en donde venían 70 diferentes sonidos de aves. La primera palabra, según cuentan sus padres, que dijo fue el de un ave, porque se aprendió e identificó estos 70 sonidos. Se dieron cuenta que le empezaba a gustar cierto tipo de sonidos y le contratan una maestra de música. La maestra de música le enseña algunas notas, a tocar el piano con un solo dedo, y en uno de tantos días que llegó, el niño le presenta unas partituras, y la maestra descubre que son las notas más simples, pero que ya hizo una melodía. Hoy, Hikaru a sus 17, cuando tenía 17 años, ya tenía 80,000 copias vendidas de su música, es música clásica. Entonces, se toma como ejemplo precisamente cómo esta postura de ver a nuestros hijos, de ver a nuestro cónyuge, con esta mirada apreciativa, puede, con lo que dice la frase, puede convertir a ese ser humano en lo que está destinado a ser, o en lo que está llamado a ser. Pues eso es lo que les queremos compartir. Quito mi compartimiento y no sé si alguien de mis hermanos aquí quisiera mencionar algo más. La intención de este tema era que justamente, pues está muy padre que sepamos esto de las emociones, pero la preocupación es que en el proceso de irlas aprendiendo a gestionar, pues también nos demos el derecho a sentirnos mal, que es parte de la naturaleza del ser humano, y que es algo que siempre estamos negando justamente porque no es sencillo y nos pasa una y otra vez. Y en los tiempos que estamos viviendo, eso es básico, ¿no? Y recordar que pues justamente de esas cosas hemos aprendido. Nosotros todavía somos de estas generaciones en donde el aburrimiento nos permitía generar juegos, inventar cosas, que no sé, el mismo dolor nos permitía traspasarlo, o acercándonos, haciéndonos fuertes, o sea, se aprendía de eso. Y hoy que no queremos sufrir ni batallar, y que la pandemia nos está llevando a tanto dolor, el otro día hablábamos con una amiga que nos decía, todos en nuestras familias tenemos un ahorro económico, emocional, un ahorro para aguantar el dolor, pero ha sido tan difícil que ya se nos está agotando todo, ¿no? O sea, ya no tenemos ni el ahorro económico, ni el ahorro de paciencia. Entonces, ¿de dónde tomamos para incluso estos grandes sentimientos que incluso de injusticia, de coraje, nos llevaran a hacer incluso cambios sociales? Estamos quedándonos sin el ahorro para sacar fuerzas, porque no estamos queriendo transitar ese dolor, sino pásate rápido, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, quienes han podido sacar adelante estas pérdidas tan grandes, de que en una misma familia al mismo tiempo hay un enfermo, una persona de la tercera edad, ya hayamos perdido gente, ¿de dónde volvemos a llenar esas bolsitas para volver a tener fuerza? Y es donde entraba esta parte de decir, hago mi trabajo ayudando a saber qué me está pasando y qué le está pasando a los demás, pero ¿de dónde vuelvo a llenar ahora sí que las tinajas para volver a tener fuerzas? Porque esto ha barrido con todo. Y entonces decíamos que justamente una familia creyente tiene la fuente inagotable, ¿no? Para que, reconociendo estas emociones, entendamos que se superan y se aprende de ellas, ¿no? Y es donde entraba, ahora sí, conversando en la fe, ¿no? ¿De dónde has sacado tú la fuerza para volver a llenar estas vasijas y volver a tener la paciencia, el coraje de afrontar el dolor, de incluso la injusticia? Muchos hemos perdido el trabajo de manera abrupta y sin ningún tipo de justicia, ¿no? Hay trabajos que simplemente han cerrado y nos dijeron adiós, ¿no? Entonces, ¿de dónde es esa fuente para poder afrontar eso que nos está pasando? Una vez que lo reconozco y que lo quiero gestionar, pero la terca realidad me vuelve a poner en el dolor de cómo lo hago, ¿no? Entonces, esa era la preocupación, ponerla en la mesa para, en nuestras experiencias, dónde has encontrado la fuerza para superar estas emociones que a veces llamamos negativas, pero que en realidad son parte del ser humano. Perfecto. Victoriano, si estás por allí,
puedes tomar la palabra y pues... Aquí ando, escuchando con perfecto, atención. perfecto. Tú Me sabes parece, mucho a me la parece psicología. algo. Me parece sumamente importante proponer esto que aquí nos propone Mónica y Leticia y Edgar, de gestionar las emociones. Creo que ahí tenemos una deficiencia enorme socialmente, porque, como hemos dicho, hay emociones o sentimientos que no son bienvenidos en los modelos sociales en los que nos encontramos, y eso genera fuertes dificultades que, por supuesto, afloran en situaciones de fuerte tensión, como en esta pandemia y todo lo que la rodea. Entonces, creo que poder señalar modos, me parece muy padre esta propuesta, ¿no? De tener elementos que permitan gestionar, es decir, poder transitar hacia eso que yo siento y que está bien sentir, porque así es la naturaleza humana. Entonces, creo que es muy importante tener estas pistas, porque en el encierro, como decíamos alguna vez, la casa se achica, ¿no? Se estrecha, angustia, ¿no? Y entonces es muy importante ir señalando caminos. Entonces, pues me parece muy oportuno. Muy bien, Victoriano. ¿Alguien de los que están aquí en el Zoom quiere intervenir, quiere hacer una pregunta, quiere hacer una aclaración o dar una experiencia? Porque también se vale dar experiencias de lo que hemos vivido, ¿no? ¿Quién se anima? Sí, padre, pues nosotros somos Esther y Néstor. Pues por la bendición de Dios tenemos 2 hijos de 26 y 24 años. Pues esta pandemia cambió nuestras actividades, nuestra vida, nuestros planes, cambió pues la visión que teníamos del mundo, ¿no? Nos afectó de una manera negativa y positiva. A nosotros nos afectó de una manera negativa primero porque pues nos dimos cuenta lo vulnerables y frágiles que somos pues ante la muerte, ¿no? Nosotros perdimos a un ser querido muy cercano, que es el hermano de mi esposo, y pues sí, fue muy triste para nosotros. Y bueno, pues también tanto tiempo de convivir en la casa, pues hace que tengamos discusiones, contradicciones, incertidumbre, ansiedad, y pues de manera positiva también, porque pues hemos aprendido a estar unidos como familia. Hemos aprendido a perdonarnos, porque pues sí, también tenemos muchos errores, y pues estrechamos también nuestra convivencia. Todos contribuimos en las labores domésticas, y ahora nos damos cuenta que pues que es importante tener cada quien su espacio, su tiempo, y pues cada día, ya a medida que pasa el tiempo, pues nos vamos adaptando, ¿no? Y vamos haciendo más fácil nuestra convivencia, más armoniosa, y pues bueno, pues confiamos en Dios, en que vamos a salir fortalecidos como familia, que mi hijo el mayor, que ya terminó su carrera, que primero Dios encuentre trabajo, porque ha mandado N número de currículums a todos lados y no hay trabajo. Y luego les ofrecen un trabajo donde ni siquiera les dan contratos ni nada más les ofrecen sueldos muy pequeños y quieren que trabajen desde la mañana hasta 10 de la noche, 11 de la noche, y sí, o sea, es la verdad impresionante. Y pues el otro que pues está terminando su carrera, y pues también pidiéndole a Dios que termine su carrera este año y que pues les vaya bien a los dos, padre. Sí, nada más para complementar, padre, si me da oportunidad. Sí. Como dice Edgar, ha habido más convivencia estrecha con nuestros hijos,
hemos estado conviviendo más, conociéndonos un poco más. Yo creo que esa es la parte positiva de esta situación, debemos de buscarla. Y sí, en base a esto quisiera yo hacer esa sugerencia, ¿no? Que veamos las cosas en el modo positivo, ¿no? No estar buscando lo negativo en los demás, sino ver lo positivo. Siempre en alguna situación hay las dos caras, lo positivo y lo negativo. Entonces nosotros tratar en la convivencia familiar, pues ver lo positivo. Eso es lo que nos va a ayudar a seguir adelante, ¿no? Y considero que también el trabajo que estamos haciendo en la parroquia es lo que nos ha ayudado a nosotros como pareja a sobrellevar esta situación con los muchachos, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, Esther. Gracias, Néstor. ¿Alguien más que quiera intervenir? Sí, padre, con todo gusto, se nos permite. Adelante, adelante. Muchas gracias. Pues, Iván. Sí, muchas gracias. Mi esposa Marta, un servidor, Iván. Perfecto. Nosotros pues también un poquito complicado, ¿no? Somos, entre comillas, una pareja joven, bueno. pero digo, ¿no? Entre comillas. No es por nada, pero todavía nos consideramos jóvenes. Y nos tenemos tres hijos, 2 hombres y una niña. La niña tiene 11, el que le sigue tiene 14 y el más grande tiene 18. Entonces, pues sí, hemos visto ahí un poquito dura la situación, con muchos cambios, incluso pues de las escuelas, porque ya que todo es ahora por internet, y pues ahora ya como dicen por ahí, la sala es el primero A, luego el cuarto es el segundo B, ¿no? Y así se va, ¿no? Entonces, mire, yo ahí quisiera comentar, o sí resaltar, muy importante, yo que he identificado en ese sentido, que partiendo de decir, pues, nosotros como papás tenemos la responsabilidad de hacer la diferencia, de decidir si nos dejamos caer, es decir, pues que ya cada quien haga como pueda hacerle en cuanto a nuestros hijos, nosotros también, o bien decir, pues vamos a hacer una diferencia, ¿no? Hay que tratar de salir adelante en las situaciones, como decían, pues con la convivencia, sobre todo nos hemos tratado en cuestión de la comunicación, porque sí hemos visto pues varios problemas, sobre todo con los jóvenes más grandes, en cuestión de convivencia entre ellos, en la casa, pues porque los espacios, es que pues, yo quiero ver la televisión y yo quiero jugar, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues no sé, nos organizamos, hacemos un horario, ¿no? Decimos, bueno, vamos a hacer un horario, así lo hacemos de esta manera, en tales horarios vamos a jugar, los domingos pues nos reunimos, o sea, como que tratando, sí, no de caer, sino de organizarnos, ¿no? Y sí, pues la verdad, completamente y honestamente, pues es que partimos de primero en oración ponernos en manos de nuestro Señor para que nos pueda ir ayudando y guiando, como decía, pues sobre todo por la cuestión de no dejarse dominar por el impulso, ¿no? Que a veces se va acumulando la energía y es momento de que chido, o sea, si ya dices, van 2, 3 veces con lo mismo y dices, ay, pero si ya te dije que nada, que esto no. Sí, entonces, sí, es un poquito complicado, pero hay es que hay que tratar de manejar esos momentos para controlarlo, y como decía, pues ahora sí que a lo mejor no cuenta hasta 10, ¿no? A lo mejor un poquito menos, pero... No, pero o más. Yo tengo que contar hasta 30. No, le digo menos, porque si no, pues siguen hablando, ¿no? Y así como que no, espérate, pues, bueno. Si me quedo pasmado, me sigue lloviendo, entonces... Muy bien, muy bien. Gracias, Iván. Gracias, Marta. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Mi hermano contaba 10 por 1, 10, y ya. Y ¡zas!, ¿no? La cachetada, el golpe. Bueno, yo quisiera preguntar, porque yo, en mi experiencia, yo siempre tengo, pues, las emociones, que las conozco, ya vi con Edgar que tengo que reconocer el sitio en mi cuerpo, pero cuando yo hablo, me da por imponer mis emociones, ¿no? Pero hay algún concepto que se llama asertividad. ¿Cómo juega la asertividad en esto de comunicar los sentimientos? ¿Quién me quiere responder? Edgar o Mónica o Leti o Alex. ¿Quién me quiere responder? ¿Cómo juega la asertividad en este sentido?
¿o no? Moni. Perdón, es que estaba en mute. Realmente la asertividad, lo que yo puedo explicar es realmente es un comportamiento y de hecho tiene que ver también con la agilidad emocional y con la inteligencia emocional. Realmente también que ser emocionalmente inteligente es conectar la razón con la emoción y comunicar. Ya vemos gente literalmente muy emocional, o tiene que ver también con la personalidad. Mi personalidad puede ser tan abayazadora que puedo ser como, hay gente que, como yo, por ejemplo, yo hablo mucho con las manos, no tengo que tener ese contacto, pero realmente ser asertivo con las emociones es realmente comunicar lo que siento y transmitir. Somos seres humanos y a mí a lo largo de mi experiencia laboral me ha tocado convivir con personas que parecen, yo les platicaba a Leti y a Edgar, personas muy planas en la emoción, ¿no? Yo tenía una compañera de trabajo hace muchos años que me decía, me voy a casar así con esta emoción, ¿no? Y yo decía, bueno, good, no, o sea, qué bueno. O luego una ocasión llegó y me dijo, mi mamá falleció, o sea, igual, gente muy plana, gente muy, muy plana. Entonces, yo creo que la asertividad en el tema de las emociones, creo que es bueno porque dejamos fluir, si hay enojo y permítete sentirlo, porque si no, ¿qué pasa? Cuando no canalizamos las emociones y los sentimientos, los somatizamos, nuestro cuerpo físico enferma, empieza a enfermar y a somatizar todo eso que no hablo. Algo que también quizá en la psicología también se dice, que todo lo que tú no hablas verbalmente, tu cuerpo lo habla, ¿sí? Tu cuerpo lo habla. De una otra manera busca digamos, esa puerta para fluir. Sí, exacto. Lo importante aquí es esa asertividad tiene que ver con un comportamiento, ¿no? Como dicen, ser la congruencia, la consistencia en lo que hablo, en lo que digo, y permito sentir mis emociones. Estoy enojado, y esa emoción puede durar desde 2 segundos, y trato de gestionarla y de revisarla para que no se vuelva en un sentimiento de ira pero tiene que ver mucho con mi agilidad emocional, que es la que tengo de ser permisible conmigo mismo y con ende por los demás, y solamente así siendo flexible conmigo mismo y permitiéndome sentir el sentimiento que yo tenga o la emoción que yo tenga, voy a poder ir caminando y ser asertivo en mi comunicación y en mi trato con los otros. Es lo que yo pudiera compartir desde mi experiencia. Muchas gracias, Moni. Victoriano, adelante. Sí, solo agregar a esto que ya nos explicó muy bien Moni, que esto desemboca en la capacidad de poder asumir que yo soy quien siente, ¿no? Es decir, de aprender a decirlo en primera persona, yo estoy enojado, o cuando suceden estas cosas me enojo, o cuando tú haces esto me enojo. La asertividad tiene que ver también con no echarle la culpa a los demás o depositarle la responsabilidad al otro de lo que yo estoy sintiendo, sino justamente asumir esta responsabilidad y poderlo comunicar también desde mí. Yo después, desde el punto de vista de la asertividad, pienso que es comunicar las emociones que uno tiene sin ofender a los demás, sin recargarse en los demás, sin echarle la culpa a los demás, sin estar gritando a los demás, estoy enojado, estoy triste, entonces me tienen que apapachar. No, la asertividad es comunicarlo sin echarle la culpa a los demás, sin ofender a los demás. Me parece que es el complemento de tratar las emociones, ¿no? Bien, Edgar, ¿quieres agregar algo? No, es que la palabra que dijo Victoriano me pareció fantástica, ¿no? Responsabilidad. Esto de la asertividad es mucho de hacerme responsable de mis emociones. Sí, tengo derecho a sentir emociones, tengo derecho a expresarlas, y también puedo pedir que me escuchen, ¿no? Pero también el ser asertivo me involucra en esta responsabilidad de aceptar lo mismo de la otra persona.
Yo Así es. también tengo que aceptar que la otra persona tiene sus emociones y lo mismo que yo estoy pidiendo y que estoy diciendo, debe así yo lo considero como una asertividad. La persona que llega a entenderse así y a entender a los demás, pues va entrando en este proceso de la asertividad y se logra, yo creo que se logra mucho, digo, yo creo que se logra porque todavía siento que me faltan algunos Bueno, pasos, ¿no? sí, a ti, a todos, ¿no? Por eso estamos aquí en la lucha, ¿no? En el ajo, en el lodo, vamos a decirlo así. Entonces, Pero también parte de un parte sí, sí, también de sí. un autoconocimiento, que yo esté dispuesta al autoconocimiento. Puedo dialogar, me puedo comunicar con el otro, pero tengo que primero conocerme. De mi autoconocimiento es donde ya puedo salir y sí estoy de acuerdo en el tema de la comunicación. Ser asertivo es comunicar cómo me estoy sintiendo, pero tengo que autorreconocerlo primero. Tiene que, parte del autoconocimiento. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Muy bien, Moni. Leti, ¿quieres agregar algo? Ya se nos acaba el tiempo y les agradezco mucho a Moni, a Leti, a Alex, a Edgar. Son muy queridos para nosotros y pues trabajan mucho en la vicaría y les damos infinitas gracias por lo que hacen. Me encantaría, Leti, si nos pudieras anticipar que vamos a ver el próximo lunes, si ya está Pues, definido. sí, nuevamente agradecerles la participación y la intención de estos lunes es que hemos querido poner esto en la mesa porque queremos ir encaminándonos justamente a la esperanza y el acompañamiento. Entonces quisiéramos tratar en el próximo lunes hablar del acompañamiento, ¿no? ¿Por qué? Bien. Porque somos parte de un esquema que es la familia y que fortalece toda la sociedad. Entonces, nos interesaba mucho vernos hoy como individuos para hablar del acompañamiento y de lo que es la escucha activa dentro de la familia. Varios de los que estamos aquí somos asesores y creo que eso era algo que nos interesaba mucho. Conociéndonos, cómo podemos unas familias acompañar a otras familias. Ese era nuestro interés. Hablando de esta asertividad, nada más brevemente me gustaría decir eso, justamente, que parte de tener conceptos muy claros y de la honestidad de nuestras acciones y de lo que queremos transmitir, ¿no? Un laboratorio, un ejercicio de emociones es lo más cotidiano que hacemos todos los días que leer el WhatsApp. En un mismo grupo puede recibir un mensaje y hay quien se ofende, quien se enoja y quien se ríe, y entonces puede uno ver la gama de emociones en un mismo grupo por justamente no entender o gestionar nuestras emociones. Por eso, de manera individual, queríamos partir de las emociones para saltar al acompañamiento, a la esperanza y después finalmente cerrar con una propuesta de valores y virtudes de cómo seguir afrontando no nada más la pandemia, sino la familia, la convivencia diaria, que ya de por sí tiene muchos factores externos que la están ahí desafiando. Wow. Victoriano, ¿qué te parece el planteamiento de a futuro? Y pues si puedes darnos una palabra final. Híjole, me entusiasma esto del acompañamiento porque justamente es todo un tema en nuestra iglesia que tiene que ver con el pastoreo, que tiene que ver con la presencia cercana, afectuosa de la comunidad de bautizados. Y creo que poderlo reflexionar a propósito de las familias que acompañan a otras familias, como lo decía Leti, me parece de una actualidad y de una urgencia pues, evidentes. Entonces, creo que va a ser un espacio, está siendo pues un espacio de reflexión muy importante porque es necesario apuntalar a las familias que están tironeadas por las diferentes ideologías, tanto dentro como fuera de la iglesia, necesitan espacios de mayor libertad para poder acercarse al maestro y poder vivir el ideal. Poder reconocer las pluralidades de las familias me parece una cosa muy importante y desde el mensaje evangélico
poderlas acompañar. Pues, muy bien, muy bien. Pues Pues eso. suena encantador, ¿no? Sí, suena sí. muy apetecible, ¿no? Apetecible, Que vamos apetecible. a estar con estos hermanos muy queridos para nosotros. Ujú. Y pues yo creo que se quedan muchas cosas en el tintero. Obviamente que no pudimos transmitir en vivo por fallas técnicas, Ujú. fue causas de fuerza mayor, pero quedará el video en el YouTube de Sí. Tierra Buena para Y, seguirlo meditando y escuchando siempre y haciendo los comentarios. Bueno, pues, ujú. si Y nos con da la tiempo, invitación a que pongan sus comentarios y hagan sus así es. preguntas, todas las amigas y los amigos de este canal, ¿no? Y Muy ya bien, pues iremos a lo largo del mes y poder ir respondiendo y reflexionando juntos. perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, Moni, muchas gracias, Leti, Alex. Qué bueno verte, Alex. No te había visto desde hace mucho. Y pues Edgar y todos los amigos que nos acompañan, que nos acompañaron hoy, Iván, Esther, Néstor y los demás. Bien, pues bendiciones a todos y buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas Un noches. abrazo para todos. Buenas noches. Hasta luego.